días. En este lunes 9 de octubre recordamos a San John Henry Newman, presbítero y cardenal, presbítero anglicano que llegó a ser cardenal en la Iglesia Católica. Además, promotor de muchas conversiones de anglicanos a católicos, como también fue Robert Benson, este escritor que escribió el libro Amo del Mundo, que es prácticamente un relato de lo que hoy, 100 años después, estamos viviendo. Vamos a reflexionar del Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y dijo para poner a pruebas a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien has respondido. Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de arrojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Estos evangelios donde el Señor pone en jaque a los fariseos, a mí me encantan, porque también me hacen pensar en mi propia actitud frente al evangelio, frente a mi ministerio, y que en realidad me parezco más al sacerdote del evangelio y también al levita que no al samaritano. Y es bueno, al escuchar estas palabras, ponernos frente a ellas sin caretas, sin escudos, sin querer justificar nuestras actitudes de vida en relación a la palabra, tratando de ver si esto lo cumplo o si esto no lo cumplo. Porque si somos honestos, nosotros cumplimos bien poco con lo que el Señor nos pide. El samaritano, recuérdense que Samaria era un pueblo idólatra, que si bien estaba en el territorio de Israel, ellos adoraban otros dioses y por eso los judíos no podían juntarse con los samaritanos. Y cuando Jesús tenía que pasar a Jerusalén y pasar por la tierra de los samaritanos, tenía que hacer un rodeo. Bueno, Jesús no. Jesús incluso pidió una vez alojamiento a los samaritanos y ellos no quisieron darle porque iba rumbo a Jerusalén. Es decir, los samaritanos eran enemigos. Y sin embargo, acá tenemos a uno que, siendo enemigo, agarra a este hombre que iba rumbo a Jerusalén, y para los samaritanos que alguien fuera rumbo a Jerusalén era que iba a adorar a Dios, a ese otro Dios que ellos no adoraban. Entonces, debería él haber seguido de largo, y sin embargo se detuvo y lo llevó en su cabalgadura, vale decir, se incomodó muchísimo, y lo dejó en una posada y pagó 2 denarios. Y le dice: si has gastado algo de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 2 cosas importantes.
Un hombre que hace la caridad hasta el punto de seguir preocupándose aún después de dejar de estar con este hombre y de dejarlo encargado a otro. Y otra cosa que es importante es que hace poquito tuvimos esta parábola del hombre que sale a buscar obreros a su viña y se ajusta con ellos en un denario. Y nosotros pensamos, bueno, ¿será mucho o será poco? Acá deja 2 denarios y le dice, si has gastado algo de más te lo pagaré. Vale decir que un denario era buen dinero. 2 denarios mucho mejor. Es decir, el dueño de la viña era un hombre generoso. Y el dueño de la viña, sabemos nosotros por la palabra de ayer, por ejemplo, que el dueño de la viña es Dios. Y el samaritano está haciendo algo similar a lo que hace Dios, ser generoso. Eso es lo que nosotros como cristianos también tenemos que aprender a hacer, ser generosos. Y en la primera parte del Evangelio es bastante dura, porque este maestro de la ley, estos que se la saben todas, que existen muchos en nuestra iglesia y que se creen sacrosantos y que se creen que ellos tienen todas las respuestas y muchas veces hasta son capaces de contrastar al cura, viene a hacerle una pregunta capciosa. Quiere hacer aparentemente piadoso, como ese joven rico, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Acá viene este maestro de la ley y le hace la misma pregunta. Y Jesús, como es maestro de la ley, entonces le dice, ¿tú qué lees en la Escritura? Y el otro le sale con los mandamientos. Nosotros muchas veces sabemos todos los mandamientos y sabemos las palabras de Dios, pero las practicamos porque la idea es esto. Porque el Señor, cuando le dice, haz esto y vivirás, le está diciendo una cosa, cumple la ley. Y él, para justificarse, porque evidentemente no la cumplía, se hace así como que no entiende mucho. ¿Y quién es mi prójimo? Cuando todos sabemos quién es el prójimo. El prójimo es el más cercano, el que está a tu lado, el que pasa todos los días junto a ti. Tu familia, tu mujer, tu marido, tus hijos, tus padres, tus abuelos, para empezar, los más próximos. Pero después, el chofer de la micro, la señora del supermercado, el conserje de tu edificio, el jardinero de la municipalidad que va a limpiar el pasto de la calle, ese es tu prójimo, es decir, todos los demás. Y tienes que ser generoso con todos los demás y no mirar a quién. Ah, no, es que ese es testigo de Jehová. Entonces a ese no le hablo, no lo miro, que es justo lo que hacen los testigos de Jehová con nosotros. No, nosotros estamos llamados a amar y a hacer el bien a todos. No tenemos justificación. Y hacerlo así, porque si, como dijo la Virgen María a mi catequista, el otro es Cristo, quiere decir que tu prójimo, cualquiera que sea, y en este caso no hay asunto de sexo, hombres o mujeres, cualquiera que sean los que están a tu alrededor, son otro Cristo, a quien tú dices amar. Por lo tanto, dale lo que necesita, atiéndelo, escúchalo e incluso ayúdalo materialmente. Porque eso es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, desde lo más profundo, y no porque yo te lo estoy diciendo o porque tienes que hacerlo, es porque lo has comprendido, porque tú has experimentado el amor de Dios en tu vida. Con todas tus fuerzas, que con todas tus fuerzas, la fuerza fundamental del hombre es el dinero, ¿no? Entonces, con todas tus fuerzas, con todo tu dinero, y con toda tu mente, amarte solo a ti, Señor, dice la canción, y no mirar atrás. Eso es la radicalidad de nuestra fe. Haz esto y vivirás. El que tenga oídos para oír, que oiga.